Buenas tardes, gracias por ascender a la presentación y gracias a la organización por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería un gas renovable también, no solamente el biogás. Aquí damos una apertura también a otro tipo de gas. Waste2Energy es una empresa tecnológica. Nosotros lo que tenemos es una tecnología de gasificación, en donde lo que buscamos es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, le damos una salida segura a los residuos y, lo más importante también, generamos un ahorro económico a nivel industrial a las compañías. Este es nuestro objetivo: sustitución de combustibles fósiles por combustibles alternativos utilizando las Clean Technologies. El proceso se llama gasificación. Es un proceso termoquímico. Ahorita nos tenemos que olvidar un poco del biogás y de las bacterias. Vamos a hablar de un proceso en donde nosotros tenemos un reactor que trabaja entre 700 y 800 grados centígrados, en el que mezclamos por un lado el combustible sólido. Es un combustible que tiene que tener un cierto grado de sequedad, tiene que tener entre un 30 y un 40% de humedad como máximo. Y podemos utilizar ya sea combustibles sólidos recuperados, que puede ser una composición entre biomasa, papel, cartón, etcétera. También podemos utilizar bioresiduos y también biomasa limpia completamente. El proceso es un proceso en un lecho fluido burbujeante. Este tipo de reactor lo que nos garantiza es que tenemos una homogeneidad en todo lo que son las reacciones químicas y podemos utilizar varios agentes oxidantes. Nosotros en este caso podemos utilizar aire, podemos también utilizar vapor con oxígeno y el resultado de estas reacciones es un gas combustible llamado syngas o synthetic gas. Este gas contiene hidrógeno, contiene monóxido, contiene metano, contiene etileno, propano, otros hidrocarburos y además contiene CO2 y nitrógeno que vienen de las reacciones propias de la gasificación. En este reactor hay un equilibrio entre lo que son las reacciones de oxidación y las reacciones de reducción, en donde ese resultado pues, mantiene una temperatura de trabajo conforme a las necesidades de cada combustible. Este syngas tiene diversas aplicaciones, no solamente se utiliza para aplicaciones térmicas, sino que si vemos el camino de arriba, el primero, podemos hacer un syngas y ese syngas lo podemos enfriar y lo podemos limpiar para utilizarlos en motores de combustión interna. De esa forma generamos electricidad o cogeneración. También podemos hacer una oxidación térmica del syngas. De esta forma tenemos calor de proceso, ya sea para un ORC o para hacer vapor de alta para cogeneraciones o hacer vapor de baja presión para proceso. También tenemos una tercera vía que sería una limpieza del syngas en caliente para utilizarlo directamente en hornos. Este es un camino que estamos utilizando en aplicaciones como la cementera, donde le podemos entonces un syngas verde para sus aplicaciones donde sustituyen el coque de petróleo por un gas renovable. Y la última, que es la que vamos a ver hoy, es un syngas, una limpieza del syngas con un upgrading para producir ya sea synthetic natural gas, hidrógeno, metanol y otras moléculas de interés. La tecnología no es nueva, es una tecnología que tiene muchos años desarrollándose. Personalmente ya hemos diseñado más de 8 plantas y operado varias plantas. Las primeras fueron de generación eléctrica. En España tenía sentido hacer generación eléctrica antes del 2012. Luego pivotamos hacia el ahorro energético en la industria utilizando bioresiduos y pasamos desde abajo hacia arriba. Vemos la primera planta de 10 megavatios de harinas cárnicas. Luego hicimos una planta de 16 megavatios y los últimos 4 proyectos en los que estamos involucrados pues fue un proyecto de 18 megavatios térmicos de gasificación de residuos biogénicos para producir electricidad y vapor. Este vapor iba para la industria y además para un district heating en Suiza. Ahora estamos cerrando un proyecto de 25 megavatios. Lo que es el commissioning se va a hacer el principios del año que viene, de 25 megavatios, también similar al proyecto de Suiza. Y estamos terminando la construcción de una planta de 30 megavatios de gasificación de residuos sólidos urbanos o de CSR, lo que es el combustible sólido recuperado, aquella fracción que no es reciclable, para meter un syngas directamente en el horno cementero. Además tenemos un proyecto ahora en una papelera que son unos 12 megavatios térmicos para hacer vapor utilizando los residuos de la papelera junto con una mezcla con biomasa. Pero vamos a hablar de los combustibles verdes. Este es el camino que nosotros queremos seguir para lo que son los combustibles verdes o en este caso vamos a centrarnos en el hidrógeno. Nosotros hacemos una gasificación de un producto que puede ser tanto un residuo como un producto lignocelulósico y pasándolo por varios procesos podemos llegar a un syngas puro, un syngas que tenga básicamente hidrógeno y dióxido y luego hacer una separación para hacer hidrógeno verde o se puede hacer una síntesis para hacer metanol u otros procesos más avanzados como puede ser el SAF. Y de esta idea surge el proyecto YIELD. El proyecto YIELD es un proyecto que presentamos a la Unión Europea en este año, el año fue en el año 2022,
Se presentaron 20 consorcios a nivel europeo y fue seleccionado nuestro consorcio para realizar este proyecto. Y se trata de hacer una planta demostrativa de 3 megavatios en donde convertimos bioresiduos en hidrógeno verde y CO2 biogénico. En este proyecto tenemos varios socios, donde están empresas como Veolia, Cemex, está Enagas, ArcelorMittal, también está el CSIC, Setacua, que es parte de Aguas de Barcelona, y H2Site. Las empresas tecnológicas en este proyecto somos nosotros, WT Energy, junto con H2Site, que hace la parte de membranas. Es un proyecto bastante interesante porque vamos a demostrar que a partir de bioresiduos podemos hacer un hidrógeno con un levelized cost of hydrogen, quiere decir un coste de la producción de hidrógeno por debajo de 3 euros el kilo. Hoy en día la electrólisis está en torno a los 6, 7 euros el kilo y nosotros podemos hacer esto al 50% del coste de la electrólisis a la vez que le estamos dando una salida a unos bioresiduos. Es un proyecto que tiene una subvención de unos 10 millones de euros y donde los socios tienen que poner otros 5,5 millones de euros. Actualmente, ahora vamos a explicar dónde estamos en el proyecto se va a instalar en una cementera, en Cemex, no porque veamos que el hidrógeno sea lo mejor para la cementera, sino que Cemex nos ha prestado este sitio para realmente hacer el proyecto demostrativo. Vale. ¿Cuál es la visión, la motivación? Como comentábamos, darle una salida a los residuos, por un lado. Segundo, la generación de residuos está aumentando cada vez más. Y además tenemos que hacer una descarbonización. Y ahí es donde nosotros presentamos la solución utilizando la gasificación. Y la motivación, pues, obviamente es hacer unos nuevos caminos para esa valorización de estos residuos que sean de bajo coste. Nosotros ponemos mucho énfasis en el tema de la viabilidad económica. Ya tenemos 20 años en el mercado haciendo proyectos y esto hace que veamos que si no hay una viabilidad económica inmediata, los proyectos no van adelante, no dependemos de subvenciones. Estos son los keywords que tenemos: flexibilidad en el combustible, bajo coste, llegar a los menos de 3 euros kilogramo, hacer una solución escalable, recuperar todo el calor del proceso, ese calor que generamos dentro del propio proceso de gasificación lo podemos recuperar para las demandas térmicas que tiene el propio proceso, una eficiencia muy elevada, aquí estamos cerca de los 0,16 kilos de hidrógeno por kilo de biomasa, esto es algo que está muy cerca del teórico inclusive, y generar un hidrógeno de alta pureza, más de un 99,97% de pureza de hidrógeno. Un poco para que vean el consorcio que está generado, pues hay empresas de varias partes de Europa, nos concentramos muchos aquí en España, realmente somos el gran grueso de las empresas son empresas españolas, pero tenemos empresas de Francia, de Luxemburgo, de Alemania y de Noruega. Como comentaba, la práctica se va a hacer en la planta de Alcanar de Cemex, que está al sur de Tarragona, y básicamente partimos de un waste management de residuos, pasamos por el sistema de gasificación nuestro y luego vamos a las membranas de separación. Adicionalmente a eso se va a hacer una demostración de acumulación de hidrógeno en estado sólido y luego el hidrógeno se utilizaría en la cementera de Cemex. El proceso es un proceso de multietapa, multi-stage gasification, donde pasamos por una primera gasificación a baja temperatura. Nosotros trabajamos con oxígeno y con vapor. Esta gasificación a baja temperatura nos permite trabajar con combustibles complejos. Los combustibles complejos son combustibles que tienen cenizas que si trabajas a mayor temperatura generaría problemas de proceso y tendrías que entonces parar la planta y estar continuamente limpiando. Entonces, nosotros trabajamos a 2 etapas. Una primera etapa a baja temperatura, 650 grados centígrados, con vapor y oxígeno. Y una segunda etapa que la hacemos con plasma, y esto es para subir la temperatura suficiente para poder craquear las moléculas y quedarnos con un syngas prácticamente libre de hidrocarburos, donde tenemos hidrógeno, monóxido y CO2. A partir de aquí viene todo lo que es la recuperación de calor. Ya podemos enfriar el syngas desde 1200 grados centígrados hasta 150 grados centígrados, en donde todo el vapor que generamos lo utilizamos en el proceso tanto de gasificación como en el proceso de water gas shift que se hace en las membranas. Una vez teniendo la recuperación de calor, pues pasamos por una limpieza de gases. Esta limpieza lo que garantiza es eliminar todas estas impurezas del syngas que no queremos luego vayan a los procesos de los catalizadores o a las membranas. La novedad también aquí está en que nosotros no tenemos ningún proceso con catalizadores a alta temperatura, ni tenemos riesgo de contaminación por azufre principalmente, en una zona donde es muy difícil de limpiar el syngas. Luego de la limpieza lo que queda es la compresión y se hace un water gas shift dentro de las membranas, que también es otra novedad porque al momento que estamos haciendo el water gas shift estamos haciendo la separación de hidrógeno, con lo cual pendulamos un poco la reacción a que se pueda producir más hidrógeno y esto beneficia lo que es el yield total del hidrógeno.
Son 4 etapas que tiene el proyecto. Ahora estamos en finalización de la ingeniería de detalle. El proyecto demostrativo va a empezar el año que viene. En mayo, junio ya tendríamos los primeros proyectos, ya la planta lista para empezar a operar. Y vamos a operar durante 18 meses. Estos son unos indicadores importantes a mencionar. De 100 kilos de materia seca podemos sacar casi 15 kilos de hidrógeno. Esto es muy importante, más unos 160 kilos de CO2 biogénico. Y el balance energético pues, es muy importante porque estamos cerca del 65% de rendimiento a nivel energético. Nosotros utilizamos de cada 100 kilovatios térmicos de biomasa más unos 40 kilovatios eléctricos que utilizamos en el plasma, podemos sacar cerca de 91,5 kilovatios de hidrógeno. Este rendimiento es un rendimiento muy elevado comparado con cualquier otra tecnología que exista en esta producción de hidrógeno. El coste. Aquí tenemos 2 escenarios. Un coste donde la electricidad está a 120 euros el megavatio y uno cuando la electricidad está a 60 euros megavatio, para que haya un poco de comparativa con respecto a lo que se habla también de la electrólisis de las membranas. Aquí vemos que el 40% del coste nuestro es eléctrico, porque nosotros invertimos mucha electricidad para el plasma y lo hacemos para mejorar la producción de hidrógeno, básicamente. El resto de costes está dividido muy equitativo entre lo que es los gastos de los consumibles, la biomasa, la operación y mantenimiento y la amortización del CAPEX. Con esto podemos llegar a menos de 2,9 euros por kilogramo de hidrógeno generado. Recuerdo, la electrólisis está cerca de los 6. Y si la electricidad llega a bajar a 60 euros megavatios, como algunos dicen que puede llegar, pues estaríamos cerca de los 2,3 euros por kilogramo de hidrógeno. Y he terminado, me quedan 15 segundos, así que muchas gracias por la atención.